Vamos a leer el versículo número 17 y el 18. Dice la palabra: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Leo el 18. Él de su voluntad nos hizo renacer o nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Vamos a orar, hermano. Ahora háblanos, gracias. Amén. Tomemos nuestros lugares. Engendrados por la palabra. Vamos a usar esa frase, engendrados por la palabra. Vamos a tratar la manera de hacer un empalme o hacer una aleación con estos dos versículos de lo que nos trae, lo que nos va a enseñar cada uno de ellos. Bueno, para siempre encauzar lo que es lo que hemos estado estudiando, Santiago lo que ha estado expresando es que nadie puede pensar que es tentado de parte de Dios. Y esto de la tentación ya lo hemos explicado, que es ya una parte muy personal de cada creyente. Es un asunto del cual cada uno tiene que tomar sus defensas para poder sobrevivir a las tentaciones, porque solo sobreviviendo a las diversas tentaciones, que por supuesto no vienen de parte de Dios, sino que dice Santiago que es producto de la misma concupiscencia que está alojada, por supuesto, en lo que es la naturaleza caída, que todavía, aún siendo creyentes, vamos caminando con ella. Y eso es un hecho que hasta que nos toque morir o venga Cristo, hasta ahí va a terminar la batalla. Por eso siempre hemos aclarado que la vida espiritual no es un asunto sencillo, es un asunto que hay que luchar con las situaciones externas e internas. Es decir, vienen las tentaciones de afuera, y también esas tentaciones vienen de acuerdo a cómo hayan sido engendradas por medio de la concupiscencia en nuestros corazones. Sale de adentro. De adentro, dijo el Señor, es que salen los malos pensamientos, no es de afuera. Y sucesivamente. Entonces es una lucha la vida espiritual. Jamás en la vida espiritual se puede concebir como, bueno, ya soy cristiano y ahora voy a buscar una iglesia donde congregarme y me siento y sigo viviendo y termino de vivir y me muero. La vida cristiana es guerra las 24 horas del día, los 365 días del año, y la vida que nos toque vivir. Es bastante risible, cristianos muy semánticos, muy súper espirituales, que todo lo espiritualizan y que nada les sucede y que ellos con Dios están completos. Es un hecho, estamos completos con Dios, estamos bendecidos con Dios, pero a la verdad hay que ser realista. Hay una batalla, y eso es lo que dice Santiago. Esas tentaciones que son las que van a evidenciar el carácter, la
va a evidenciar el nuevo nacimiento y también va a evidenciar la estabilidad, y también manifestará que sí, verdaderamente somos nacidos de Dios, por el hecho de que resistimos las tentaciones. Decíamos que las pruebas pues es una cosa que está en el ambiente y que en ese caso Dios en ocasiones pues las permite, pero las tentaciones ya es un asunto propio, es un asunto del ambiente y en conexión con nuestra naturaleza caída. Entonces Santiago está diciendo que no puede provenir de Dios, pues más bien lo que sucede es la concupiscencia que se aloja, es decir, la concupiscencia, es decir, el mal deseo o el deseo malo, se aloja en la parte interna de la vida emocional, y en esa situación dice que concibe y luego da a luz el pecado, y el pecado lleva a la muerte. Muerte, ya lo hemos explicado, en todos los campos, en la vida familiar, toda la desintegración familiar no es otra cosa sino sinónimo de muerte. Y por otro lado, lo que es la muerte física la generó la concupiscencia que produjo la muerte en nuestros mismos corazones. Y la muerte espiritual, le decíamos, porque ya en ese campo solo una intervención divina es la que nos puede sacar de la condición de muerte espiritual. En ese sentido, vamos a ir viendo, en este caso, que en lugar de pensar que de Dios viene una tentación, pues él dice, Santiago, no tienta a nadie, porque Dios no tiene ninguna relación con lo que es lo malo. Por eso es que en el versículo 17 dice, de Dios lo que viene es todo lo bueno. De Dios lo que viene es todo lo perfecto, todo lo de bien para el ser humano. Y en este caso, vemos que Dios no solo es la fuente, como dice este versículo número 17, la fuente de todo bien, sino vemos que Santiago está diciendo en este capítulo número 1, nos revela algo impresionante, que es lo que vamos a ir dándole un poquito de irlo sacando, redescubriéndolo. Dice Santiago algo tremendo en este caso de este versículo número 18. Él también dice, Dios nos menciona de una manera que Él, en lugar de traer una situación como es la idea que se está manejando, que Santiago está insinuando, y que no es una insinuación, sino que es como las frases de los que están siendo tentados que lo asocian a Dios. Entonces, en el caso, más bien, no solo Dios es la fuente de todo lo bueno, sino que nos revela algo más. Santiago, decíamos, Dios nos sacó, aquellos que desde antes de la creación del mundo estábamos dentro del plan de salvación, y vamos a ver, y por el pecado que fue manifiesto en la vida, entramos en la muerte espiritual. Y en este caso, dice Santiago que lo que hace el Señor es sacarnos de esa condición de muerte espiritual. No es que proviene de Él lo malo, sino más bien Él nos saca de la condición de muerte
a la que nos condujo la concupiscencia. Ahora, fíjese bien, quiero que me lleve el hilo. Por ejemplo, cuando Adán peca, muere, decíamos, eso ya usted lo conoce. Pero la muerte fue y pasó a todos los hombres. En ese término general, todos los descendientes de Adán entramos en la muerte física y en la muerte espiritual. Entonces, cuando nosotros, en este caso, no éramos cristianos, no conocíamos a Dios, estábamos en esa condición de muerte espiritual. Fíjese qué es lo que vamos a redescubrir aquí en este versículo número 18. Estábamos muertos, dice en el caso de Efesios capítulo 2, versículo número 2 en adelante, dice, estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Esto es importante analizarlo porque cuando vamos amarrando todo esto que Santiago quiere dejar claro, venimos a llegar a la conclusión de que, bueno, no es en sí el hombre entonces el que tiene esos reflejos de vida o esos reflejos para Dios. Cuando la Biblia especifica hace especificación que estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, quiere decir que no entendíamos lo que era lo de Dios. No entendíamos nada. Es cierto, nos enseñaron alguna religión y nos enseñaron en esas religiones a pronunciar el nombre de Dios y sucesivamente. Pero todo era un asunto superficial, un asunto de frases, de palabras, pero en esencia éramos muertos. Y cuando dice la Biblia que estábamos muertos en esa condición, pues nosotros no queríamos nada de Dios. Nosotros no nos interesaba lo de Dios porque para interesarnos lo de Dios es un hecho que necesitamos, hermanos, haber resucitado o que nos haya resucitado el Señor. Fíjese que dice en Efesios 2 e incluso en el versículo número 5, pero que Dios es compasivo en su amor por nosotros, inmenso amor. Por eso, aunque estábamos muertos, dice el versículo número 5, por culpa de nuestros pecados. Vamos a ver, quiero irle haciendo algunas preguntas. ¿A dónde se gestó el pecado? Se gestó por medio de la concupiscencia. Y luego dice, dio a luz la concupiscencia, el pecado, y el pecado pasó y nos mató. Acá dice el versículo número 5, para que vayamos amarrando las ideas. Por eso, aunque estábamos muertos por culpa de nuestros pecados, Él nos dio vida. Al resucitar a Cristo, nos hemos salvado gracias al amor de Dios. Esto lo dice Efesios capítulo número 2, verso 5, incluso el 6, e incluso el versículo número 2 versículo número 1 del capítulo número 2 de Efesios. Bueno, regresamos. Entonces nosotros estábamos muertos. Eso es lo que vamos a ver acá. Estábamos muertos en esos delitos, pero viene Dios. ¿Quién nos mató? Nos mató la concupiscencia que se alojó en nuestros corazones, nos trajo la muerte. Entonces dice Santiago, que es interesante, dice Santiago que de su voluntad, dice el versículo número 18, Él dice, se refiere al Señor, y dice, Él de su voluntad nos hizo renacer. Bueno, estábamos muertos. Él de su voluntad.
Acá podemos ver, le voy a decir esto, es importante mencionarlo. Como estoy diciendo que estábamos muertos, nosotros nacimos sin vida espiritual, aun con la vida física, pero muertos en lo espiritual. Entonces viene el Señor a esos que desde antes de la creación del mundo, capítulo 1, verso 4 de Efesios, Él nos escogió desde antes de la creación del mundo. Éramos nosotros ya antes de que se hiciera todo lo creado, no solo lo que alcanzamos nosotros a comprender, sino toda la creación. Ya estábamos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Los que Dios iba a elegir de todo el conglomerado de los seres humanos que murieron en Adán. Entonces ahí dice en el capítulo número 1, 4 de Efesios, estábamos, dice, Él nos escogió desde antes de la creación del mundo. Pedro habla en su capítulo número 1 de su primera carta, también en el versículo número 2 en adelante habla que Él nos hizo renacer. Cuando habla del renacimiento, está obviamente lo opuesto, era muerte. Entonces estábamos muertos. Fue Él, fíjese cómo se va explicando Santiago acá. Fue Él el que decidió, por decirlo de esta manera, ustedes que dicen que son tentados de parte de Dios, más bien dice Dios lo que ha hecho es, no solo es el creador de todo lo bueno, sino que Él nos trae lo que es la resurrección, lo que es el levantamiento de la condición a la cual nos llevó la concupiscencia. Y acá es lo que leemos en el versículo, Él de su voluntad. Quiere decir que no éramos nosotros los que estábamos deseando lo de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu. Porque para entender las cosas que son del Espíritu se necesita haber resucitado o que nos hayan resucitado, que es el asunto de Nicodemo. Nicodemo era un experto, era un teólogo, era un hombre que se jactaba de su posición religiosa y su relación con Dios, pero estaba muerto, no tenía vida. Y esos conceptos es importante aclararlo, porque todo aquel que dice yo tengo mi religión no es sinónimo de vida. Y lo comprobamos con Nicodemo. Cuando llega Nicodemo, por ejemplo, en el capítulo 3 de Juan, para avanzar, llega Nicodemo, bueno, ¿por qué llega? Hay una necesidad, la necesidad de ese interés de lo que es lo celestial. Pero ¿qué es lo que le dice el Señor a Nicodemo? Le dice, tienes que nacer de nuevo, le dice en el versículo 5 del 3 de Juan. Nicodemo le dice, si tú quieres de lo que estás deseando, es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Entonces, ¿qué quiere decirle? ¿Qué le está diciendo el Señor? Tiene que haber una resurrección para que tú entiendas y para que tú puedas accesar a las herencias eternas o a las herencias de Dios. Tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo luego se confunde y le dice, pero ¿cómo puede ser que un hombre ya adulto pueda entrar al vientre de su madre y nacer? Eso es ilógico, no se puede. Y le dice el Señor, tú siendo un maestro, no entiendes este lenguaje. Imagínese, siendo un maestro, Nicodemo, es que a Dios es imposible entenderle si no hay una resurrección. Nosotros ahorita entendemos algo porque estamos resucitados espiritualmente. Pero acá le dice el Señor, como por decirlo de esta manera, es increíble que tú siendo un
hombre experto, instruido, un maestro de lo que es el asunto de la ley, no entiendes cómo puedes entender las cosas. ¿Cómo puedes entender las cosas espirituales? Imposible. Para entender esas cosas espirituales tienes que nacer de nuevo. Y ese es el caso nuestro, hermanos. Y eso es lo que dice Santiago, que es lo que viene más bien a hacer Dios antes que traer tentación, antes de que hacer mal. Lo que viene a hacer es resucitarnos de esa condición a la cual nos llevó la concupiscencia. Nos llevó a la muerte espiritual y por supuesto a la muerte eterna. Entonces, en este caso, nosotros vemos que dice Santiago acá, de él, de su voluntad. Él, de su voluntad. Es decir, aquí está quedando claro que no es el hombre el que busca a Dios. Dice en San Juan 15, 16, si usted lo puede ir tachando, ahí nos dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. Y nos eligió, dice ese versículo, para que llevemos fruto, para que llevemos frutos abundantes de lo que son los asuntos espirituales. Entonces quiere decir que es Él de su voluntad que dijo en esa eternidad, mire esto es precioso el redescubrir esto, que dijo Él, ese Dios que dijo desde antes de la creación del mundo, yo os escogí a vosotros. Dice para qué, y da las indicaciones para qué, para alabanza de mi gloria, dice el 4 de Efesios. Pero fíjese, se lo pongo de esta manera. Quiere decir que ya nosotros existíamos antes de nacer. Usted y yo éramos, bueno, yo lo he interpretado, digo, cómo se puede entender estas profundidades, porque son cosas muy profundas. Como para decir, bueno, entonces, ¿en qué galaxia estaba yo? Probablemente eran nuestras almas las que ya existían. O si no eran nuestras almas las que ya existían antes de la creación del mundo, existíamos en la mente de Dios. Ya Él sabía cuándo íbamos a nacer. Ya Él sabía en qué lugar íbamos a nacer. Ya Él sabía cuáles son los padres que Él nos daría para que naciéramos. Él sabía en el momento oportuno cuando nosotros íbamos a reaccionar, porque Él de su voluntad nos hizo renacer. Él ya sabía. Quiere decir que cuando ya nosotros nacimos en esta tierra, hermanos, ya nosotros somos personas conocidas de Dios desde saber qué trillones o billones de años en esa eternidad. Pero que vino el momento justo cuando nacimos. Y el problema es que nacimos, hermanos, muertos por causa de la concupiscencia que se gestó en la vida de Adán. Y en esa concupiscencia y esa muerte nos llevó a todo de encuentro. Pero entonces viene ese Dios que nos conoció desde antes de la creación del mundo. Dice Él, voy yo a renacerlos, les voy a dar vida. Como le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo no puedes conocer lo de Dios. Entonces viene el Señor y mire qué interesante. Él de su parte, de Él, no fui yo. Es un poco contradictorio cuando alguno dice, no, es que el hombre es el que busca a Dios. No, es que el hombre, como lo plantea la teología de Arminio, dice que el hombre está malherido. Dice que el hombre, dice que está como buscando una ayuda, buscando un teléfono para pedir auxilio,
para que venga Dios a auxiliarlo. No, la Biblia dice que todos se desviaron. Amén. Todos, sin excepción, y se hicieron inútiles. Y de sus bocas nació el veneno. Aspides salían de su boca, porque cada quien agarró su camino y no le interesó lo de Dios. Es decir, ¿por qué no nos interesaba lo de Dios? Porque estábamos muertos. Porque esto del cielo, hermano, no lo entiende el hombre, no lo entiende el hombre natural. Pero viene Dios a los míos, a esos que eligió, que dice 4:1-4 de primera o de Efesios, a esos que eligió, dice, yo les está diciendo Santiago, de él viene y dice, él los hace renacer. Es decir, les da un nuevo nacimiento. Interesante, les da un nuevo nacimiento. Dice este versículo, vamos a irlo retomando. Dice, lo tenemos, no lo pierda. Ahí lo tenemos, dice, él de su voluntad, fue él quiso. Desde antes él quiso amarnos. A los que antes amó, dice Pablo a los Romanos, capítulo número 8, a los que antes amó, los predestinó. Oiga, a los que antes amó, los predestinó, los santificó, los justificó y los glorificó. Es un proceso. Por eso es que Pablo en ese mismo capítulo 8 de Romanos dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Amén, iglesia. ¿Quién nos dará tribulación, angustia, situaciones? Nada. Si Él fue el que por su voluntad nos hizo renacer. Y dice la palabra, Él mismo dijo al Padre, Padre, ninguno de los que me diste se me ha perdido, excepto el hijo de perdición. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces, la salvación no es un patrimonio nuestro, no diríamos, no es una idea nuestra. El muerto no entiende de la vida. Este asunto es Él. Y Él es el que dice, bueno, voy a renacer la vida de estos que yo elegí desde la eternidad. Los voy a renacer porque son mi pueblo. Y entonces en este caso somos nosotros los privilegiados. Yo me he puesto a preguntar, hermano, si 100 años atrás yo hubiese nacido, yo no estuviera contando el cuento, ni tampoco a usted, porque todavía el evangelio no había llegado a estos lugares, aunque el evangelio tiene 2000 años. Pero ¿por qué es casualidad? No, es que Dios sabía que usted, hermanos, tenía que nacer antes de estos 100 años. Yo tenía que nacer antes, hermanos. Antes teníamos que nacer porque ya era el tiempo cuando iba a venir algo importante, que es el elemento que nos iba a hacer renacer. Tremendo. Entonces dice, en el versículo dice, Él de su voluntad nos hizo renacer. ¿Por qué? Por la palabra. Por la palabra, es decir, por la palabra. Está diciendo el versículo número 18, por la palabra de verdad, para que fuésemos las primicias. Él de su voluntad nos hizo renacer por la palabra. Cuando viene la palabra, acuérdese usted, ¿cuándo fue que llegó la palabra? ¿Cuándo fue que usted resucitó? ¿Cómo fue que voy a trasladarme a la historia o al evento que se dio del Señor con Lázaro? La Biblia dice, vino el Señor a este mundo a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Quiere decir que había un montón de gente perdida. Todos estábamos perdidos, pero también estábamos perdidos sus elegidos. ¿Y por qué estábamos perdidos? Porque la concupiscencia del pecado nos había matado. Pero como Él dice, ninguno se me ha perdido, damos un gloria a Dios, ninguno se me ha perdido. Entonces eso es un hecho que jamás
Aquel que ha sido, hermanos, elegido, se va a perder. Por eso es que este asunto no es de obras, no es porque yo, hermanos, me esmere. Es un hecho que la misma naturaleza nueva nos hará buscar la presencia de Dios. Pero eso es una cosa ya natural de un nuevo nacimiento. Pero no es que usted o yo nos vamos a salvar, hermanos, porque tenemos que hacer la parte nuestra. Ya somos salvos. De un amén los que son salvos. ¿Y quién fue? Fuimos nosotros. Fue Él el que quiso, dice Santiago, hacernos renacer por medio de la palabra. Fíjense qué interesante. Por ejemplo, en el versículo, estamos leyendo el versículo número 18 de este capítulo. Y en este caso nos está diciendo: además quiso que fuésemos sus hijos, por eso por medio de la buena noticia de salvación nos dio la vida. Entonces, ¿cuál es el elemento? Fíjense, vamos a hacer un contraste acá. ¿Cuál es el elemento que lleva al hombre a la muerte? Fíjense, el elemento que lleva al hombre a la muerte es el deseo o la concupiscencia. Ese deseo se aloja en el corazón y luego gesta lo que es la muerte, y la muerte viene y mata. Pero ahora viene el Señor, como diríamos, al gran rescate de su pueblo, está diciendo Santiago. Vuelvo a recordarles, asociemos, no perdamos la idea, el contexto, porque estos versículos tienen el contexto. ¿Por qué está diciendo esto Santiago? Porque en el contexto superior hay como un reclamo a Dios. El reclamo es: tú nos tientas, tú nos estás tentando, tú nos estás llevando a la tentación. El Señor es Santiago, o Dios usando a Santiago en el Espíritu, les está rebatiendo esto. Y más bien les está diciendo: no, esa condición que les llevó la concupiscencia del pecado y que los llevó a la muerte, no, eso es lo que viene el Señor a revertir más bien, y quiere hacerlo renacer, y lo va a hacer renacer por la palabra. Entonces, el elemento que mata al hombre es el mal pensamiento, pero el elemento que revive al hombre, ¿cuál es? ¿Qué es el elemento que usa Dios para revivir al hombre? Vamos a ver. La palabra, la palabra, la palabra. Alaban el nombre del Señor. Entonces, de su voluntad, Él quiere hacernos vivir de nuevo, pero eso no se puede si no lleva lo que es la acción de la palabra. Y eso es precisamente lo que sucede, hermanos, cuando viene el momento de que nosotros escuchamos la palabra. Cuando llega, le pongo el ejemplo de Lázaro, porque es un ejemplo que tipifica o que ejemplifica al hombre muerto. Cuando el Señor llega a la tumba de Lázaro, tiene 4 días. Esa es la simbología del hombre. Ese hombre que dicen aquellos que es el que tiene capacidad de ir a buscar a Dios, tiene 4 días, y es más, Yede, ¿cómo puede ser? Entonces, ¿cómo se entiende eso? No hay que ser dogmático en las interpretaciones de la palabra. La palabra misma, ella sola se interpreta, no necesita que yo la force. Y en este caso vemos a ese Dios o al Hijo, hermanos, o a Dios a través del Hijo, que se pone o se para delante de la tumba suya o de Lázaro, y que es la tumba, era la tumba mía, era la tumba suya. Damos un amén. Era la muerte. Usted, si preguntamos acá de dónde nosotros salimos cuando nos alcanzó la palabra, nosotros nacimos de lo más hermanos profundo de las maldades de las tinieblas. Nada, usted dirá: no, si yo era un buen religioso. Todo eso son, hermanos, profundidades de las tinieblas, porque una religión es todavía más letal,
porque le está mostrando le está presentando una manera al hombre de Dios, pero es un engaño, es un engaño. Todavía eso es más diabólico lo que es una religión. Pero llega, hermanos, el Señor, ¿está conmigo? Llega a la tumba, y ¿qué es lo que le da vida o hace renacer al que está muerto? Pudo haber llegado el Señor y se para ahí, pero no sucede nada. Pero lo que hace el Señor ahí es: Lázaro, damos un amén. Lázaro, ¿qué es eso? Es la palabra, Lázaro. Y el que estaba muerto de 4 días, hermanos, empieza a la vida, empieza a restablecerse su cuerpo, que estaba ya descompuesto, porque ya estaba tendiendo a entina, y empieza a moverse. ¿Qué es eso? Esa es la palabra que hace renacer. Esa es la figura que podemos, hermanos, aplicar, y que es una figura pero poderosa para aplicarla a nuestra vida. La palabra nos hizo renacer. La concupiscencia que te mató te llevó a la tumba y te llevó a la descomposición, pero viene la palabra y se aloja en el corazón y revive la simiente, que la palabra sería la semilla. Esa semilla ahora entra. Vean el contraste de aquello: entró el mal pensamiento y lo mató. Ahora se suelta la palabra, y la palabra hace revivir al muerto. Y eso es lo que vemos acá. Damos un amén. Entonces dice, en ese ejemplo que le estoy poniendo, dice, es la palabra. La palabra es la que a nosotros nos ha hecho revivir. ¿Cuándo fue que usted escuchó la palabra? ¿Cuándo fue que usted se interesó por lo de Dios? ¿Cuántas veces usó Dios a personas que nos hablaran de la palabra? Leíamos la Biblia, pero uno de esos es aburrido, y dicen los que no saben: no lea ese libro porque varios se han hecho locos. Dice, porque, claro, hermano, porque como no le hayan principio ni fin, porque es un libro que necesita haber renacido de nuevo para poderlo leer, para poderlo entender y para poderlo disfrutar. Porque cuando nos centramos en la lectura de la Biblia es un disfrute. Es como entrar, hermanos, en una isla de la maravilla, digamos. Hay maravillas, sí hay experiencias, sí hay tantas cosas maravillosas que uno dice, y esto también aquí está. Eso lo vamos a encontrar en la palabra. Pero para lograr eso hay que haber renacido. ¿Y cómo podemos renacer? Él nos hizo renacer por la palabra. Que se oiga un amén. Dice la Biblia que, hermanos, estaba el publicano que se llamaba Leví. Es el mismo Mateo. Dice Lucas 5:27 que él estaba cobrando los impuestos a las afueras del pueblo. Esto puede haber sido en Capernaum, pero pasó. Estaba muerto. Un publicano no era aceptado en la sociedad judía, porque era al igual considerado como la ramera. Pero era uno de los elegidos, el tal Leví, el tal Mateo. Damos un amén. Entonces pasó la palabra, pasó el Señor por ahí. Y en este capítulo 5 de Lucas, versículo, hermanos, decíamos 27, le dijo: Leví, sígueme. ¿Qué pasó? ¿Cómo se entiende que este Leví deja la caja de los cobros y se levanta e inmediatamente le sigue? ¿Qué fue lo que pasó? Hay una palabra que se aloja en el centro del alma, y esa palabra lo hace revivir. Y entonces se entiende Leví, y no le importa el trabajo, no le importa el compromiso que tenía con Roma. Dejó los recibos ahí, dejó su mundo ahí y siguió detrás de aquel que tenía la vida. ¿Se recuerdan en el capítulo número 16, verso 28? De hecho,
que el que estaba muerto, que era el carcelero, dice que iba a suicidarse en ese momento. A suicidarse porque, bueno, el problema, cuánta gente se suicidan por los problemas, y este era un caso de eso. Cuando dice a suicidarse, dice la Biblia que de la cárcel salió uno que portaba la palabra, y ese era Pablo, y le dijo: no te hagas daño. Dicho de otra manera, no te suicides, no te hagas daño. Y le dice aquel hombre angustiado: ¿y qué hago? Y le dice la palabra, ¿está conmigo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermanos, ese hombre rudo, malo, en ese momento la palabra lo hizo revivir. ¿Y cuál es la acción que genera ya en la vida un resucitado? Es el bien, los frutos. Ahí desde ese momento dice que empezó a sanar las heridas de Pablo y de Silas, y luego se fue a su casa, y luego, hermanos, le expresan la palabra a la mujer, a los hijos, y se convierte la mujer por medio de la palabra. La otra muerta y los otros hijos muertos fueron resucitados por la palabra, y es tan poderoso ese resucitar que hace la palabra, que esa misma noche se fueron a bautizar. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. La Biblia nos dice cómo esta palabra, aquí lo está diciendo Santiago, por eso es que la Biblia hay que estudiarla con mucho detalle, con mucho detenimiento, y pidiéndole al Espíritu Santo su dirección, su interpretación, o sea, su luz meridiana, para que podamos disfrutarla. Entonces, Santiago, el contexto es, ustedes dicen que Dios los tienta, pero Dios lo que tiene son solo dádivas, solo lo bueno. Pero aparte de lo bueno, Él es el que de su voluntad quiso hacerlos renacer a ustedes, que le están echando la culpa a Dios. De su voluntad los quiso hacer renacer. Fue Dios el que, hermanos, decidió hacerlo renacer por la palabra. Por la palabra. Y entonces la palabra es la que prácticamente aquí debemos de destacarla. Fue la palabra, le dice el Señor a los, vamos a ver, a los apóstoles, a Pedro, que eran pescadores, a Andrés y a los hijos de Zebedeo: síganme. La palabra los hizo renacer, y empezaron. ¿Cómo es que deja los hijos de Zebedeo a su padre, a sus parientes, y siguen tras de un desconocido? Es porque ya han resucitado, y ahora pueden ver que ese desconocido no es común, que ese desconocido es algo divino. Pero eso no lo entiende el que está muerto espiritualmente. El que está muerto lo que entiende son de las cantinas, lo que entiende es de la mujeriada, lo que entiende, hermanos, es de las drogas, lo que entiende es del mundo, lo que entiende es de la gratificación del yo. Eso es lo que entiende. Pero se necesita un resucitar para entender las cosas que son del Espíritu. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Se necesita. ¿Qué es lo que sucedió cuando usted, qué es lo que lo hizo resucitar a usted? La palabra. ¿Qué es lo que lo hizo resucitar? ¿Alguno de ustedes fue reacio a la palabra? Sí, quizás la mayoría. Yo me recuerdo de una anfitriona que llegábamos con un gran cigarrote, la señora, y llegamos a invitarla a un hogar de restauración, y miren, nos echaba el humo, y él como y esta chusma que anda haciendo. Pero hermanos, por eso es importante que nosotros, como la extensión de los que llevan la palabra, por eso hasta pecado es, hermano, no abrir la bocota y manifestar la palabra. Es que esta es la medicina del mundo, esta es la medicina de tus hijos impíos, de tu mujer impía, de tu marido impío. ¿Cuál es la medicina? La palabra. La palabra nos hace renacer para una vida nueva.
¿quiénes rechazaban la palabra? Ayúdenme, sean sinceros. Porque ahora somos, pues sí, somos allá, palabra. Usted rechazaba la palabra, hermano. ¿Quién más, hermano? Usted, ¿verdad? Echen el perro a esos que andan ahí predicando. Échenle agua caliente a esos haraganes y a esos vagos. Eso es lo que hacíamos. Pero esa es la misericordia de Dios. Por eso es que el que ya tiene ese compromiso no puede, hermanos, esconder el talento. No puede decir, bueno, a mí no me toca. Usted y yo tenemos el deber de abrir la boca en el bus, de abrir la boca en la plaza, de abrir la boca, hermanos, en la cárcel, de abrir la boca allá en el campo, allá en el trabajo, allá en la universidad, porque ahí está lleno de muertos. ¿Y cómo van a resucitar? Como dijo Pablo, dice en su capítulo 7 o 10, dice, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Porque dice, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo invocarán si no han oído? Pero ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Por eso, por lo menos, vaya, hicimos un ensayo el domingo y dijimos, a ver cuántos se convierten en evangelizadores. Y fueron, por lo menos el culto de las 10, el culto de las 8, una hermanita había traído sus invitaditos y esos fueron los que pasaron adelante. En el culto de las 10, los hermanitos que se esmeraron por traer invitados son los que pasaron adelante. En el culto de las 2 de la tarde hubo una nacencia tremenda. ¿Quiénes son los que se esmeraron? Pero la gran mayoría de los tales creyentes fieles se vinieron para la iglesia. No les importó ese muerto que está de 4 días muerto y que ya llegue. Mire el compromiso que tenemos. No es solo que, por eso es que le decía al principio que la vida espiritual no hay que considerarla como ya estamos en Dios, ya estamos en una cápsula y ahorita solo alas, solo son reflejos y luces que nos van a salir hasta por la cola. Y esa es la vida espiritual. No, esa no es la vida espiritual, esa es fantasía. La vida espiritual es, hermano, de mojarse y acabarse los zapatos llevando la palabra del Señor. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Imagínense aquellos que no hacen nada y la gente muriendo. Te amo, Dios, no hay otro, vos sos el único. Y dirá Dios, ¿de veras que me ama? ¿Qué fue lo que recriminó el Señor? Para amar a Dios tenemos que amar al prójimo. Esa es la coherencia. Si usted no ama a ese que anda perdido, que anda y que quizás es el que le está haciendo imposible la vida, pero hay que amarlo. ¿En qué sentido? En desearle lo bueno y en mostrarle lo bueno. En ese sentido, no es que usted se va a apasionar por el que le quiere matar, sino que a este que me quiere matar, a este que me ofende, a este que me hace la vida imposible, oro por él, le doy un tratado, le recomienda a Cristo y sucesivamente. La palabra no es solo de sentarse y morirse de gordo en una iglesia. Eso no es evangelio. Eso no es evangelio, hermanitos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces viene la palabra, es la simiente, dicho de otra manera es la semilla. Esa semilla se encausta en el corazón y germina vida, da vida, para que, hermanos, para que por medio de esa palabra seamos engendrados. Está diciendo el apóstol Pedro en su capítulo número 1, versículo número 23. Léalo conmigo, con esto nos vamos. Y dice en este versículo, tremendo es esto, dice: Dios les ha cambiado su modo de vivir. Es como si usted hubiera vuelto a nacer, no de padre humano que finalmente mueren, sino gracias al mensaje de Dios, que en este caso vino por la palabra. Nosotros renacimos por medio de la palabra. Ahora,
cuando nosotros hemos renacido por esta palabra, renacido, debemos, primero, diríamos, debemos de seguir extendiendo esa palabra, porque aquí lo está diciendo el Señor. Eso fue lo que encomendó luego que Cristo se va, le dijo, id por todo el mundo. Y les dijo, no vayan a ir a contar chistes, a entretener gente en las iglesias, porque eso es lo que está haciendo ahora. Las iglesias ahora se han vuelto, hermanos, instituciones en gran parte, y no tal vez todas, pero una gran parte de gente, de instituciones que entretienen a la gente. Que de lo que menos hablan es de la palabra, y cuentan historias y cuentan experiencias de ellos y cuentan, de todo cuentan, pero no hablan. Es que aquí no tenemos que venir a hablar del pastor. Aquí yo no vengo a hablar de la mujer del pastor, aquí de los hijos del pastor. Aquí eso es secundario. Aquí vamos a hablar de Cristo, de Cristo, de Cristo. Cristo, ese es el que murió por nosotros. Él es el que resucitó y nos dio vida. Yo conocí a un pastor que solo de la mujer hablaba cuando subía a predicar. Y que ella me acá, y que el café no sé qué, y que ella aquí, que ella, Dios mío, decía, ¿cómo entretienen la gente? Y pobre gente, da lástima que les es un fraude. Las iglesias no puede venir uno sin una objetividad. Aquí uno tiene que venir a aprender, aquí uno tiene que venir a formarse. Aunque no les gusta mucho, pero mi modo. Pero eso es. Entonces, si somos renacidos, hemos nacido, primero la palabra. Debemos de extender la palabra donde sea, como sea. Y ahora, a través de todas estas tecnologías, hermanos, es tremendo. Entonces, segundo, debemos de vivir una vida en el temor de la palabra, porque es la que nos resucitó. Fíjese, una vida en el temor de la palabra, implantada según la perfecta voluntad de Dios. Vivir en el temor de la palabra. ¿Cuánta gente ya no teme a la palabra? Fíjese que, por lo menos, cuando usted oye una predicación, y en esa predicación va la exhortación que ya hay que dejar de vivir en la fornicación, de vivir en el pecado que muchas veces se vuelve común dentro de las congregaciones, y usted pasa el tiempo y no le da importancia, y entonces usted está menospreciando la palabra, porque la palabra no solo nos hace renacer, sino que esa palabra, como dice el Salmo, se vuelve en nosotros la lámpara, se vuelve en nosotros el consejero, se vuelve en nosotros el que no solo nos hace renacer, sino que nos va a guiar por el mundo de tinieblas. Y entonces viene el que oye la palabra y dice, no, mire, usted tiene que ser santo. No, ¿qué es santo? Y que nada, lo que Dios ve es el corazón, y viven como ellos creen que es necesario vivir. Se lo digo de nuevo, es una vida en temor, aparte de que hay que hablar, porque de gracia hemos recibido, de gracia tenemos que dar para que se resuciten los otros muertos. Que nosotros, por lo menos yo cuando vine a Cristo, realmente yo no quería nada de Cristo, pero me recuerdo que Dios usó gente más de un año y siempre me topaba con esa gente. Vino una vez que íbamos en un viaje fuera del país, y me tocó un hermano de esos que no dejan de hablar de Cristo. Y dije, hermano, para mí fue una tortura ese hermanito. Me hablaba y me le buscaba al lado. Y yo quería tirarme del carro. Yo quería, déjeme aquí. O sea, uno rechaza la palabra. Pero ahí estaba. Por último, un día, después de mucha palabra que escuchaba, yo les he dicho, iba hacia una reunión donde había que complacer a las amistades. Y en el camino me detuve y empecé a escuchar
Nunca me metí a una iglesia porque me daba miedo. Peor cuando los pastores dicen, mire, ese de camisa roja, tráiganlo aunque sea de las orejas aquí adelante. Uy, no, decía yo, no. ¿Para qué me voy? Porque así hacen gente. Eso es incorrecto. Hermano, uno tiene que hacer el llamado, pero no obligar. Yo le tenía miedo a eso. ¿Y por cuándo me metía yo a una iglesia? En todo ese año. Pero el Señor, a través de su palabra, en una plaza pública, ¡wow!, se abrieron mis oídos. Y de ahí para acá, yo reviví. Y de ahí para acá, de alguna manera he abierto la bocota para hablar de Cristo. Este asunto no es de cerrarlo. Damos un amén. Y entonces, una vida, y luego vivir una vida de temor. Por eso, por ejemplo, en los hogares de restauración es un campo, pero fértil para poder abrir la boca. Y la gente, es más, la cierra las reuniones. Ni quiere las reuniones. Esos están fritos, a ver, con manteca de chancho. Damos un amén. De veras, porque esa manteca es criminal. Entonces, imagínense, ¿cómo puede ser que han revivido esas gentes? Por sus frutos los conoceréis. Puede ser que no hayan revivido, o puede ser que están tan atestados, tan hermanos acongojados, que no han entendido que Dios nos da el talento, que Dios nos ha dado lo que es la vida, nos ha hecho renacer, porque de gracia hemos recibido, vayamos de gracia dando. Este mundo está lleno, tus vecinos, tus parientes están llenos de muertes. Eso no resucitan con la política. En las universidades no resucitan en la religión, resucitan cuando se le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vivir en el temor de la palabra implantada según la perfecta voluntad de Dios. Por esta palabra somos la primicia de su creación. Cuando nosotros resucitamos, primicia. Y las primicias de la resurrección, hermanos, es lo que nos lleva a la vida perfecta. Y es lo que nos lleva a disfrutar la vida nueva o la vida eterna en Dios. La que nos lleva a ser pobladores de el cielo. Lo que dice el capítulo 21 de Apocalipsis. ¿Qué es lo que dice el capítulo 21 de Apocalipsis? Leámoslo y con eso nos vamos. Nos dice el capítulo 21. Después vi un cielo nuevo, dice el verso, y una tierra nueva, pues ya el primer cielo y la primera tierra pasaron, dejaron de existir. Lo mismo del mar. Vi también la ciudad santa, la nueva Jerusalén, bajando del cielo, donde vive Dios. La ciudad parecía una novia vestida para su boda, lista para. Aquí es donde van a ir a terminar todos los que renacieron por la palabra. ¿Cuántos hemos renacido? Bueno, si hemos renacido, abramos la boca, vivamos en el temor de esta palabra. Y eso es lo que sigue a continuación. Eso lo vamos a ver el próximo martes si Cristo no ha venido. El desprecio que se le da a la palabra. Dice Santiago, la oyen y como que no la escucharan. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre, te damos gracias